Misterios al atardecer ha llegado, una puerta a los enigmas, a los temas más insospechados y a la buena música en Los Andes 99.5 FM para toda Lima Sur y aún más allá. En la conducción, Fernando Chapi Martínez. Sean bienvenidos a Misterios al atardecer. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al atardecer. Es un gran misterio. ¿Qué cosa? Misterios al atardecer ha llegado. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Los saluda Fernando Chapi Martínez, como siempre, bienvenidos a una edición más, edición sabatina de Misterios al Atardecer, hoy 21 de agosto de 2021 también, ¿no? Ustedes dirán, qué raro, Fernando, nosotros te seguimos habitualmente y no sueles hacer hincapié en las fechas, no nos sueles decir estamos 21, estamos tal, estamos sábado o viernes, pero en esta ocasión sí tengo que hacerlo porque vamos a hablar con un invitado que en breves minutos o segundos va ya a empezar a manifestarse, a empezar a comentarnos qué nos trae para hoy. Se trata de una fecha importante para quienes como yo, que hace algunos programas atrás que no lo menciono, pero vale para hoy mucho más que para otros días. Bueno, yo soy leyente, como diría también un buen amigo, o sea, lector y creyente en la quinta revelación epocal venida de lo alto, venida de instancias espirituales, denominada el libro de Urantia, ¿no? Para quienes creemos en ella es, como digo, una revelación de Dios y bueno, quienes no comulguen con esto pueden tomarlo al menos como una referencia, como un dato a considerar, ¿no? Simplemente este programa en estos casos es de opinión y es expositivo. Así que dentro de las muchas cosas que se dicen en la quinta revelación está un dato muy interesante y es que pues esta fecha 21 de agosto tiene un significado muy importante para la humanidad porque sería el verdadero natalicio, la verdadera fecha de nacimiento en el año -7 de nuestro Señor Jesús de Nazaret, ¿no? La fecha de su encarnación en la tierra, él habría venido aquí en el año -7, ¿no? Porque ustedes han de saber que esto del año cero y todo este asunto, hubo toda una confusión allá por la edad antigua y la edad media, ¿no? Cuando se trataba de ver que si cuándo había nacido Jesús, que si por aquí, vamos a ver, y bueno, se hizo unos cálculos con el antiguo calendario romano y con otros calendarios, y se sacó una fecha aproximada, pero que tiene un desfase de 7 años, ¿no? Es decir, que ahora deberíamos estar no en el 2021, sino en el 2028, por así decirlo. Bueno, pero estos son temas calendáricos, temas hasta cierto punto que no competen para lo de hoy. Lo cierto es que se ha debatido bastante en círculos religiosos, científicos, históricos, etcétera, sobre, ya, Jesús de Nazaret fue un personaje histórico, porque ustedes sabrán que hay quienes lo niegan incluso, ¿no? Ya, es un personaje histórico, pero ¿cuándo nació? La Biblia no habla de 25 de diciembre. Esa es una fecha tradicional en la iglesia occidental. Ahora, en la iglesia oriental, por ejemplo, los armenios consideran que fue un 6 de enero, otras iglesias ortodoxas consideran que fue un 7 de enero, y así hay distintos puntos de vista, ¿no? Y en el pasado habían más aún. Pero el libro de Urantia, no, bueno, claro, hay personas, ¿no? Incluso del ámbito de la nueva era, etcétera, que en base a supuestas revelaciones y cuestiones dicen que nació en abril, pero la fecha que maneja el libro de Urantia, y tiene bastante sentido en realidad, es la del 21 de agosto, y hasta ahora nos dice que al mediodía de esa ocasión, teniendo en cuenta una, en ese entonces inexistente, pero una zona horaria para ponerle a la zona de lo que actualmente se llama Israel o Palestina, ¿no? Al mediodía de ese 21 de agosto. Y para hacer esta conmemoración, además del programa, como les digo, tengo un invitado. Él ya ha estado antes en el programa hace buen tiempito, desde Andalucía, España. Él se llama Ismael Barba, también es leyente, o sea, lector y creyente del libro de Urantia. Y su seudónimo, por el que es más conocido en redes sociales, es
Ismael B. Urantia. Bienvenido, Ismael, ¿cómo estás? Muy bien, Fer, gracias por invitarme. Siempre complacido de tener invitados como tú que pues nos van a dar más luces sobre los temas que estemos tratando. Dime, Ismael, ¿qué podemos saber sobre según el libro de Urantia, esta conmemoración, esta fecha del 21 de agosto como nacimiento en la tierra de Jesús de Nazaret? ¿Qué nos cuenta el libro de Urantia? Pues el libro Nantia nos dice que Jesús nació en el año -7 de un 21 de agosto como hoy. Se nos dice en el libro Urantia que Micael de Nevadón, que es el ser espiritual que administra los asuntos de la galaxia donde vivimos, eligió nuestro mundo, que es el planeta Tierra, conocido cósmicamente como Urantia, para hacer su última encarnación, con su último otorgamiento, que es vivir en base a las experiencias de sus criaturas, de las criaturas que él ha creado, ¿no? Entonces, él eligió Urantia como su último auto-otorgamiento, el planeta donde haría su último auto-otorgamiento, y entonces Gabriel buscó, que es su asesor, Gabriel, el ángel Gabriel, que en la Biblia está dicho como el arcángel Gabriel, pero en el libro de Urantia no es un arcángel, es una brillante estrella matutina, es de esa jerarquía, de la brillante estrella matutina. Entonces Gabriel buscaría las familias en Judea, porque al final se eligió Israel como lugar de otorgamiento debido a que era el país que más tenían desarrollado un concepto del Padre Universal, ¿no? Elegirían ese país como lugar de otorgamiento y Gabriel eligió unas parejas que iban a ser las idóneas para que Jesús se encarnase en Urantia. Eligió a María y José y eligieron otras parejas como posibles candidatos. Entonces, estuvieron estudiando qué mejor candidato era para que Jesús se encarnara y eligieron la pareja de María y José. Entonces, cuando Jesús se iba a encarnar en Urantia a través de la pareja de María y José, Emmanuel, una unión de los días, que es un ser espiritual más elevado que un Micael, que un hijo creador, le dio unas instrucciones a Micael cuando fuera a Urantia. Y las instrucciones que Emmanuel le dio a Micael eran las siguientes, que es, 1, en la búsqueda del ideal de tu vida mortal en la Tierra, concedas también alguna atención a la realización y ejemplificación de algunas cosas prácticas e inmediatamente útiles para tus compañeros humanos. 2, en lo que concierne a las relaciones familiares, da prioridad a las costumbres aceptadas de la vida familiar, tal como las encuentres establecidas en la época y en la generación de tu donación. Vive tu vida familiar y comunitaria de acuerdo con las prácticas del pueblo y en las que has elegido aparecer. 3, en tus relaciones con el orden social te aconsejamos que limites tus esfuerzos principalmente a la regeneración espiritual y a la emancipación intelectual. Evita todo enredo con las estructuras económicas y los compromisos políticos de tu época. Conságrate en especial a vivir la vida religiosa ideal en Urantia. 4, en ninguna circunstancia, ni siquiera en el más mínimo detalle, debes interferir en la evolución progresiva, normal y ordenada de la raza de Urantia. Pero no se debe interpretar que esta prohibición limite tus esfuerzos por dejar detrás de ti en Urantia un sistema duradero y mejorado de ética religiosa positiva. Como hijo dispensacional, se te han concedido ciertos privilegios relacionados con el avance del estado espiritual y religioso de los pueblos de este mundo. 5. Si lo consideras conveniente, puedes identificarte con los movimientos religiosos y espirituales existentes que puedan encontrarse en Urantia, pero trata de evitar de todas las maneras posibles el establecimiento formal de un culto organizado, de una religión cristalizada o de una agrupación ética separada de ser humano. Tu vida y tus enseñanzas deben convertirse en la herencia común de todas las religiones y de todos los pueblos. 6. Con el fin de que no contribuyas innecesariamente a la creación de sistemas estereotipados posteriores de creencias religiosas en Urantia o de otros tipos de lealtades religiosas no progresivas, te aconsejamos además
No dejes ningún escrito detrás de ti en el planeta. Abstente de escribir en materiales permanentes. Ordena a tus asociados que no hagan imágenes u otros retratos de tu aspecto físico. Asegúrate de que nada potencialmente idólatra se quede en el planeta en el momento de tu partida. 7. Aunque vivirás la vida social normal y corriente del planeta y serás un individuo normal de sexo masculino, es probable que no entres en la relación del matrimonio, una relación que sería perfectamente honorable y compatible con tu nación. Pero debo recordarte que uno de los mandatos de Sonarrington, relativo a la encarnación, prohíbe que un hijo donador originario del paraíso deje tras de sí una descendencia humana en un planeta cualquiera. 8. Para todos los demás detalles de tu próxima donación, quisiéramos confiarte a la dirección de tu ajustador interior, a las enseñanzas del Espíritu Divino, siempre presente que guía a los hombres y el juicio razonable de tu mente humana de origen hereditario y en expansión. Una asociación así de atributos de criatura y de creador te permitirá vivir para nosotros la vida perfecta del hombre en las esferas planetarias. No necesariamente perfecta, tal como la pueda considerar cualquier hombre de cualquier generación en cualquier mundo, y mucho menos en Urantia, pero será evaluada como total y supremamente plena por los mundos más perfeccionados y en vía de perfeccionarse en tu extenso universo. Y esas son las recomendaciones. De estas recomendaciones que le diera este ser espiritual de alto rango, Emmanuel, a Micael de Nevadón, que es el nombre verdadero y cósmico, vamos a decirlo así, de Jesús de Nazaret antes de su encarnación y ahora también según el libro de Urantia, se pueden sacar, extraer distintas conclusiones, ¿no? Siempre según el libro de Urantia, por supuesto, y es que hay, por ejemplo, algunos movimientos, incluso aquí en mi país hay un movimiento religioso que dice que Jesús era básicamente, además de un personaje religioso, un revolucionario social y político, ¿no? Una especie como de primer comunista o primer socialista o algo así, que escenas como por ejemplo la de los mercaderes en el templo demuestran que él tenía un mensaje rompedor con la sociedad, hasta cierto punto incluso, digamos, contestatario y semi-violento, ¿no? En cuanto a cambios. Y esta es una idea que sobre todo ahora último, en el cual en Europa Occidental y en otras partes del mundo el cristianismo como que está siendo resignificado desde las ideas actuales, pues está medianamente extendido, ¿no? Eso de ver a Jesús, bueno, sí, no, eso de hijo de Dios es una fábula, pero sí fue el primer gran revolucionario o algo por el estilo, y en el libro de Urantia se nos dice que a él claramente se le indicó que cuando viniera a la Tierra, que no se metiera en esas cuestiones, ¿no? O sea, que no interfiriera con el normal desarrollo de este planeta, muy aparte también del tema de no dejar descendencia, no contraer matrimonio, no dejar, digamos, eh, huellas de su paso, tampoco, digamos, físicas, en la forma, digamos, de los escritos de puño y letra de Jesús, ni nada así. Y esto nos hace también llegar a esas hipótesis, más que hipótesis, son casi cuentos que hay, ¿no? Jesús tuvo un hijo o una hija, incluso hasta le ponen nombre, ¿no? Dicen que se llamaba Sara, con María Magdalena, y que de ahí descienden los reyes merovingios y los carolingios y no sé cuántos, o que tiene, bueno, que sus restos mortales descansan en la India o en Japón. O sea, en el caso del libro de Urantia, lo que nos afirma es que esto no fue posible porque una de sus recomendaciones / obligaciones en realidad eran las de no dejar ese tipo de cuestiones aquí en la Tierra, principalmente me imagino, porque los seres humanos pues somos muy proclives encontramos, como incluso hay aquí en una iglesia aquí en Perú y en muchas partes del mundo, ¿no? La astilla de la cruz de Cristo. Y está la gente haciendo bueno, en este caso no es la procesión, sino una iglesia de la vera cruz, ¿no? O sea, de la verdadera cruz de Cristo, ahí hay una astilla y la gente en adoración porque ahí está la astilla. Entonces imagínense cómo sería si Jesús hubiera dejado los auténticos escritos de Jesús, más aún si hubiese dejado descendencia o más aún si hubiese dejado sus restos mortales o algo así. O sea, era imposible porque la humanidad tiende a adorar todo aquello a lo que
le sienta un mínimo, una mínima sospecha de que es sagrado, ¿no? O que le puede dar algún beneficio espiritual. Es parte de nuestra naturaleza. Ismael, ¿qué más nos puedes contar, por favor? Pues, aparte, cuando se le dio a Emanuel, por ejemplo, cuando se le dio a Emanuel, cuando Emanuel le dio a Micael las instrucciones, eh, Gabriel, como comenté antes, escogió a José y María como la pareja y más importante para la encarnación de Micael de Nenado, como la mejor pareja que había entre las parejas que había en Israel, ¿no? Entonces, cuando escogieron a María y a José como la pareja eh, más genial que había en ese momento, pues Gabriel se le apareció a María diciéndole que tendría a un niño que sería el Hijo de Dios y que revelaría a Dios y proclamaría el reino de Dios a los hombres, ¿no? Entonces, cuando terminó esa comunicación con María, Gabriel se dirigió a Isabel, que era la prima de María, y le dijo que tendría a un niño varón que se llamaría Juan y que anunciaría el reino de Dios, dando hincapié de que Jesús estaba en la tierra Juan iba a preparar el camino que Jesús iba a hacer, ¿no? Ujú. Entonces, cuando pasó eso y ya ocurrió todo eso, Jesús nació, pero no nació a través del Espíritu Santo como dice la Biblia, nació a través de una relación sexual entre José y María, una relación sexual completamente normal. Cuando Jesús nació, dice el libro Urantia, de que unos sacerdotes, un educador religioso, había soñado, había tenido un sueño, un sacerdote, y le había contado a otro sacerdote, de que la luz de la vida estaba a punto de aparecer en la tierra como un niño y entre los judíos. Y tres sacerdotes de esos se dirigieron a Jerusalén para buscar a ese niño que era la luz de la vida. Y finalmente lo encontraron y lo visitaron y esas cosas, ¿no? Sin embargo, la estrella de Belén, tal como se dice en la Biblia y en otras culturas, es una leyenda. Lo que pasó en realidad es que Júpiter y Saturno se formaron una conjunción como la que pasó hace un año y dieron la leyenda de la estrella de Belén, ¿no? Sin embargo, eso no es nada sobrenatural ni nada, era un evento completamente natural y fue casual, es casualidad de que naciera Jesús y esa supuesta estrella estaba allí, ¿no? Era un evento totalmente natural. Ujú. O sea que no tendrían asidero algunas teorías que hay sobre, que incluso hasta lo menciona JJ Benítez, que como nosotros sabemos, este gran autor español conoce de sobra el libro de Urantia, porque en ello se basó para hacer su saga de novelas muy exitosa y muy bonita, Caballo de Troya, pero aún así él sostenía, no lo sé, porque son libros de hace tiempo, que la estrella de Belén pues no era otra cosa ni más ni menos que un ovni, que un objeto inteligente dirigido por criaturas no humanas de otro planeta que pues estaba ahí, digamos, guiando a estos sabios, a estos religiosos, probablemente de la zona de la Mesopotamia, ¿no? De la Caldea, hacia donde estaba ya nacido en realidad Jesús de Nazaret. Hay mucha gente que se ha escrito, se han vertido ríos de tinta al respecto sobre que si, bueno, para que se mueva no puede ser una conjunción, para que guíe tiene que ser un objeto inteligente e intencionado, pero según el libro de Urantia no, sería otra de las teorías que también ronda, ¿no? Que incluso ya que es medianamente popular, que es la de la conjunción planetaria. Obviamente, amigos, si ustedes han visto una conjunción planetaria, yo sé que aquí en el cielo de Lima es difícil observar algo, ¿no? Pero si la observan sobre todo desde los limpios cielos de los Andes,
o alguna otra zona, digamos, que no tenga la capa de nubes estratos que hay aquí, yo les puedo asegurar que es una visión impresionante. O sea, imagínense si ustedes en el cielo, incluso de aquí de Lima, el planeta Venus, ¿no? El lucero del amanecer y del anochecer, se ve como que fuera un pequeño faro en el cielo. Si lo ves en los Andes es luminosísimo, y si llegas a ver una conjunción planetaria, o sea, dos planetas aparentemente juntos en el cielo, juntando sus brillos, también valga la redundancia, la visión pues es más que notoria, incluso ya propiciadora de tenerla en cuenta, ¿no? De registrarla y de relacionarla con sucesos positivos, negativos, y ese es otro tema. ¿Qué opinas tú, Ismael, de este asunto de que estos personajes, que ya después la imaginación y las tradiciones los llamarían no solamente magos de Oriente, sino reyes magos, y les pondrían nombre y todo el tema, y ellos dicen que uno de estos personajes tuvo un sueño que le reveló el nacimiento de Jesús? ¿Qué habría sido esto? ¿Cómo es posible que alguien sueñe algo que es real, que está ocurriendo y que es tan importante, y le sirva de inspiración? ¿Qué nos dice el libro Durante al respecto? ¿Qué nos puedes decir tú como lector experimentado del libro Durante? O sea, ¿cómo es esto que se le reveló a ese religioso, a ese personaje de Oriente? Bueno, el libro plantea no da detalles sobre eso, pero yo opino de que eso fue debido a que esa persona, que era uno de los sacerdotes de ese lugar, era un reservista del destino y tenía un ajustador del pensamiento autoactuante. Entonces, entonces el ajustador eh, contactó con él a través de un sueño y le dijo que la luz de la vida había nacido en el mundo. Eso es lo que pienso yo. Ahora, para los que nos escuchan y no entiendan el término, según el libro de Durantia, aunque hay un video de esto en Misterio Infinito Perú, por si acaso, lo pueden ir a ver ahí en mi canal de YouTube, ¿qué vendría siendo un reservista del destino y cómo es esto del ajustador de pensamiento autoactuante? Pues un reservista de destino es una persona que tiene una gran genética, tiene una genética muy elevada, o sea, muy alta, una genética muy fuerte y muy elevada de lo que dejó Adán y Eva, que eran unos seres espirituales que vinieron a mejorar la raza de Urantia, ¿no? Los reservistas tienen una genética muy elevada y se les ha asignado, debido a que también tienen dones espirituales, se les ha asignado un ajustador autoactuante para que ellos en el futuro puedan servir en el planeta como maestros religiosos, como artistas, como músicos, en diferentes áreas, ¿no? Para servir en diferentes áreas a través del progreso humano de nuestra civilización. Interesante. Y un ajustador autoactuante es una especie de ajustador, pero más avanzado, porque ha bebido en muchísimas mentes y tiene muchísima experiencia. Y son ajustadores muy avanzados que normalmente se le asigna a los reservistas. Bueno, normalmente no, siempre se le asigna a los reservistas. Y para quien no lo sepa, pues un ajustador de pensamiento vendría siendo también conocido como monitor, el fragmento del Padre Universal que todos los seres humanos, o la mayoría de seres humanos, tenemos en nuestras mentes, y que es la presencia de Dios en nosotros, ¿no? A veces también, digamos que nos da una cierta intuición, digamos que es directamente eso, la presencia de Dios en nosotros, ¿ya? Sería un tema para ahondar quizá posteriormente. Y bueno, este fue el nacimiento de Jesús de Nazaret según el libro de Durantia, pero hay otro tema que es más interesante y que está intrínsecamente relacionado a esto, de hecho es anterior, de hecho es su motivación, y es cómo es esto de que Jesús de Nazaret, bueno, como una, digamos,
condición que le ponía Dios Padre para que pudiera obtener la plena supremacía, gobierno de su universo llamado Nevadón, que es el universo en el que vivimos. ¿Cómo es esto que tuvo que pasar por 7 auto-otorgamientos y que el último, digamos, el que lo coronó como de pleno derecho gobernante de nuestro universo fue su encarnación aquí en la tierra como Jesús de Nazaret, hombre y Dios, ¿no? O sea, ¿cómo fue esto de estos 7 auto-otorgamientos y a qué obedece esto, Ismael? Pues los 7 auto-otorgamientos son como una especie de técnica que hacen los hijos paradisíacos, los hijos creadores, y son como una especie de técnica, una especie de método que usan ellos para vivir las experiencias de sus criaturas y así ser más sabios, ¿no? Entonces, Micar de Nevado se autootorgó como un Melquisedec. Un Melquisedec es un ser espiritual en el que se le asigna misiones de emergencia a los planetas evolucionarios. Fue un hijo Lalonandek. Un hijo Lalonandek es un ser espiritual que administra los planetas y varios sistemas solares habitados. Se le asignó un serafín supremo, que son serafines que acompañan a los hijos paradisíacos en sus misiones. Por ejemplo, Micar de Nevadón, cuando fue un serafín supremo, acompañó a un hijo instructor trinitario en una misión en un mundo evolutivo. También se encarnó como un hijo material. Un hijo material es un Adán o una Eva y son seres espirituales que sirven para mejorar biológicamente las razas de Urantia. Se encarnó como un mortal ascendente morontiano, que somos básicamente nosotros, pero en un estado superior a otras dimensiones espirituales, ¿no? Que es la morontia. Se encarnó como un ser morontial de rango bajo, que es básicamente cuando tú resucitas y estás en los mundos morontiales. Y por último, se encarnó como un ser humano común y corriente, que es lo que somos nosotros. Uh-huh. Y que ese fue el autootorgamiento, bueno, en el cual aquí lo conocimos como Jesús de Nazaret. Pero también algo magnífico desde mi punto de vista que nos narra el libro de Urantia es que esta ocasión, este autootorgamiento, este nacimiento que los que somos lectores de esta revelación, pues conmemoramos el día de hoy, ¿no? De hecho hay un evento llamado Urantiatón de la Asociación Urantia Internacional que se llevado a cabo, ¿no? 6 horas con cuestiones artísticas, etcétera. Incluso estuvo Pato Banton. Aquí muchos, los que son sobre todo amantes de la música noventera, lo recordarán por sus éxitos como Go Pato y otros más que fueron muy populares aquí en Perú y en muchos otros países. Y pues él también desde hace bastantes años es un convencido seguidor y difusor, sobre todo, incluso en sus nuevas canciones, de las enseñanzas de la revelación de Urantia, del libro de Urantia. Bueno, en esta fecha resulta que no solo, según el libro de Urantia, siempre no solo conmemoramos este nacimiento y la vida de Jesús para nuestro mundo, sino que también la vida de Jesús sería conocida en otros planetas. Nuestro planeta sería, vamos a decirlo así, ¿no? Muy especial a nivel universal, según el libro de Urantia. Ismael, ¿cómo es esto? Que nos conocen en el universo, según dicen, como el mundo de la cruz, y que quizá esta sea la razón por la que, según se dice, hay tanto visitante de los cielos que quizá quieran conocer ese planeta donde vivió Jesús de Nazaret, cuando era Jesús, ahora Micael de Nevadón, su Dios y Señor. ¿Qué opinión te merece todo esto? Sí, Urantia se ha vuelto muy famoso cómicamente en el universo local de Nevadón. He visitado por muchas personalidades celestiales y por muchos seres humanos de otros planetas, debido a que fue el lugar de encarnación de su último otorgamiento de Micael de Nevadón. Y durante todo este tiempo ha sido visitado por muchas personalidades de todos los tipos, para hacer visitas arqueológicas, sabiendo de que este era el lugar de encarnación de Micael de Nevadón, etcétera, etcétera. Y
Bueno, esta podría ser una de las explicaciones, si tomamos en cuenta, claro, el tema del libro de Urantia como una realidad respecto a el fenómeno ovni y su profusión. En muchos casos, avistamientos ovni que han sido reportados, hay algunos videos, incluso en internet, en lugares tan significativos como Jerusalén y otros, ¿no? Que tienen que ver directamente ya con la vida de Jesús cuando estuvo aquí pisando la tierra como un ser humano. Me imagino, es algo interesante, ¿no? Muchos dicen, ¿por qué tendrían que venir tantos platillos volantes, etcétera, si es que esto es real? ¿Acaso el planeta Tierra es tan importante, ¿no? Con esta visión actual que hay, ¿no? De considerarnos como una canica perdida en el espacio, sin importancia, un poco más y menospreciando a nuestro propio mundo y a nosotros, pero resulta que según el libro Grande, nuestro mundo no sería una simple canica en el espacio, sino un lugar al menos simbólicamente muy especial. Eh, y bueno, entonces también hay otra cuestión más, esto sería saltándonos toda la vida de Jesús según el libro Grandia, que ameritaría un programa aparte, y es que él prometió volver. Ismael, ¿qué recuerdas de esto, de esta promesa? ¿Qué reflexiones te motivan? Pues prometió volver a Urantia eh, a hacer una visita, ¿no? No sabemos cuándo, no tenemos ni fecha, ni hora, ni sabemos año, ni sabemos absolutamente nada. Pero él volverá seguramente cuando el mundo ya esté un poquito mejor, cuando ya las guerras hayan pasado, cuando ya los conflictos internos se hayan extinguido, cuando la simpatía hacia los rebeldes espirituales se haya eliminado y cuando ya hayamos evolucionado como humanidad. Entonces, cuando nosotros aceptemos a Jesús, a todos nosotros, cuando todos nosotros por nuestro libre albedrío aceptemos a Jesús, sus enseñanzas y su vida, será cuando este mundo cambiará por completo, y cuando este mundo cambie por completo, pues será cuando Jesús hará su segunda venida a Urantia. Bueno, visto desde ese punto, digamos que nos quedaría bastante trecho, o sea, como dice incluso en la Biblia o en la tradición cristiana en todo caso, nadie sabe la hora, sino solamente el Padre, ¿no? De esa segunda venida y de todas estas cuestiones, pero si nos guiamos por esas condiciones, ¿no? De que el mundo ya tiene que estar, digamos, más calmadito que ahora, sería dentro de mucho. Nos falta bastante por mejorar, pero justamente esa es una de las motivaciones para hacerlo, ¿no? Limpiar un poco el patio, limpiar un poco el mundo desde nuestra esquina particular que nos haya tocado, para que nuestro Señor Jesús pueda encontrar un lugar más propicio, ¿no? Que el que pisaron sus pies hace ya algo de más de 2000 años, y poder volver, ¿no? O sea, hay quienes esperan lo contrario, hay quienes dicen, no, que el mundo tiene que estar sumido en guerras y todo el tema, porque en ese momento álgido es cuando Jesús va a volver a poner orden. Pero en el libro de Gracia nos dice algo contrario, ¿no? A esta visión apocalíptica tan extendida. Y pues, Ismael, ya para cerrar este capítulo, ¿qué más nos quisieras decir? Ya sea puntos significativos de la vida de Jesús según el libro de Urantia, reflexiones respecto a puramente su nacimiento, o algunas otras cosas que quisieras agregar. Pues también, por ejemplo, que Jesús cuando nació aquí en la tierra, eh, hay una cosa muy importante y es que Jesús tuvo dos hermanos. Ahora no me acuerdo de los nombres, solo de algunos, pero no me acuerdo de los nombres porque no los tengo ahora mismo en los guardados, los nombres, ¿no? Pero sí, él tuvo entre 11 y 12 hermanos. Un hermano suyo, que era pequeñito, se le murió debido a una enfermedad que le entró. Eh, Cuando él era ya adolescente, entre niño y adolescente, se le murió un hermanito pequeño y él tenía hermanos y una hermana. Tenía dos hermanos, me parece. Y también
que cuando él estaba rodeado por su familia no lo entendía porque su familia creía que iba a ser el Mesías, iba a ser como una especie de libertador político. Y Jesús no fue aquí a este mundo a meterse en asuntos políticos. Él iba a darnos un mensaje sobre su reino, sobre el Padre, sobre nuestro amor, sobre el servicio a nuestros semejantes, sobre el reino de Dios y sobre cosas espirituales. No iba a meterse en asuntos políticos. Y entonces eso su familia pues no lo entendía y se distanciaron mucho de él hasta tal punto que no lo visitaban y esas cosas, ¿no? No lo comprendían y se distanciaron de él. Ujú. Lo cual digamos que es bastante distinto de la visión casi idílica que tiene la Iglesia Católica y otras instituciones cristianas, que es totalmente respetable porque la Biblia no nos da muchos, digamos, muchos datos al respecto, así que es válido especular, pero tienen esa idea, ¿no? Como que todos eran como una especie de santificados, ¿no? O sea, María sobre todo, que María era pues una mujer, es cierto, era una gran mujer y todo ello, incluso según el libro de Durantia, pero la cubren de este, digamos, resplandor, ¿no? Casi como que hubiese entendido desde antes de su concepción, incluso desde el momento en el que se le apareciese Gabriel o en fin, que ya de su concepción, no, antes de su nacimiento me refiero, incluso como si hubiese entendido la misión de su hijo y lo hubiese seguido con total conciencia de que, bueno, mi hijo es el libertador, bueno, no, bueno, creía que era el libertador político, pero en el sentido de creer como que es el hijo de Dios, su mensaje es para toda la humanidad, es un mensaje de paz, es un mensaje de revelar al Padre a la humanidad y todo esto, o sea, son ideas, pero que en realidad no era así. La historia en realidad se escribió de una manera mucho más natural, ¿no? Y lo natural era que bueno, si hubo un acontecimiento verdaderamente portentoso que rodeó el nacimiento de Jesús, fue por supuesto la visita de una entidad espiritual superior como Gabriel, pero más allá de eso no es que hubo una concepción virginal, ¿no? Que más bien es una idea que sí se plasmó en otras religiones respecto a otros dioses que decían que era como una especie de sello de importancia que había en la antigüedad, ¿no? O sea que si tu héroe o tu dios es realmente poderoso e importante, tiene que serlo desde su nacimiento, nacer de una mujer joven y virgen, que todos ya aprecian su fortaleza desde pequeñito, pero en realidad Jesús pasó bastantes años de su vida en los cuales no manifestó este carácter divino, al menos no de una manera, digamos, particularmente sorprendente, si bien es cierto que pronunció algunos discursos antes del inicio de lo que llamamos su vida pública, estuvo haciendo viajes y en ellos encandiló con su personalidad a buen número de personas que después lo recordarían, incluso se volverían emisarios de su mensaje. Pero es muy interesante resaltar justamente eso, ¿no? Que la vida de Jesús, si bien es cierto que hubo milagros, si bien es cierto que esto, pues tampoco es que él tuviera así que digamos que sus poderes, por llamarlos de alguna manera, que sus prerrogativas por ser el Señor de nuestro universo, las estuviese mostrando a plenitud o que lo comprendieran plenamente. Ismael, eh, ¿cómo, ¿cómo es esto? ¿Recuerdas tú cuando nos dice el libro de Durantia que Jesús empieza ya a mostrarse como lo que es, como el Hijo de Dios Padre ante los suyos y que por ende también empiezan a comprenderlo, aunque sea un poquito quienes lo rodeaban? Sí, pues eso se dio, Micar de Nevadón, Jesús de Nazaret, en este caso, fue al monte Hermón, que es un monte que está en Israel, y a través de ese monte él meditó mucho y estuvo en una comunión interrumpida con su padre 40 días, ¿no? Pero a diferencia de la Biblia dice que fue al desierto y que no comió ni bebió, no. Según el libro de Orantia, Jesús fue al monte Hermón y también
se llevó comida y agua para su viaje, ¿no? Y estuvo allí 40 días meditando y comunicándose, haciendo una comunión, una especie de comunión con el Padre Universal, ¿no? Y a través de esas reflexiones, de esa comunión tan increíble, fue como recuperó sus recuerdos como Micael de Nevado. Para un mortal, para un ser humano, eso sería como fusionarse con el ajustador del pensamiento, desde una perspectiva humana. Cuando Jesús se fue del Monte Hermón, fue hacia Juan el Bautista para que lo bautizara. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, su ajustador partió hacia el paraíso y se convirtió en un ajustador del pensamiento personalizado, que es un ajustador del pensamiento que los hijos del paraíso tienen, que son como un ajustador del pensamiento más especial entre todos, son como los ajustadores más especiales que puede existir, ¿no? Entonces, a través de eso, Jesús recibió su ajustador del pensamiento personalizado y para una perspectiva, desde una perspectiva humana, eso sería como fusionarse con tu ajustador del pensamiento, sería como una fusión entre el ser humano y entre el Padre Universal. Es un ser humano común y corriente, no debe hacerlo, o sea, no debemos imitar a Jesús porque Jesús era un hijo paradisíaco. Nosotros solo somos seres humanos comunes y corrientes. Claro que podemos lograr la fusión con el ajustador a través de una comunión con el Padre, adoración, pero no debemos imitar a Jesús e irnos a un monte 40 días y estar allí 40 días. No, lo que debemos hacer es hacer una comunión con el Padre, ser sinceros en nuestro servicio hacia nuestros semejantes y perfeccionarnos como personas a través de esa comunión y esa conexión con Dios. Muy buen mensaje, Ismael, sobre todo aquello de que vivir una vida acorde a los principios de Dios y de acuerdo a las enseñanzas de Jesús no significa volvernos unos pequeños, digamos así, imitadores de los puntos exteriores de la vida de Jesús, ¿no? Incluso el tema de su bautismo y todo esto fueron experiencias plenamente personales, ¿no? Hay que quedarnos siempre con el mensaje que subyace a lo que, bueno, a los hechos, incluso los que quedaron registrados en la Biblia, porque en la Biblia también mucho de lo que se dice de la vida de Jesús, si bien es, digamos, no demasiado extenso, también nos deja en claro una serie de principios y una serie de enseñanzas que son plenamente aplicables y que van en consonancia con lo que Jesús pues quería y con su enseñanza de amor para la humanidad. Y bueno, ya si somos creyentes o leyentes, lectores y creyentes en el libro de Urantia, en la quinta revelación, por supuesto tenemos ahí también bastante que poder aplicar y tener en cuenta. Muchas gracias, Ismael, por acompañarnos en esta ocasión. Gracias a ti, Fernando. Así es, amigos, hemos conversado con Ismael Barba, Ismael B. Urantia en redes sociales, en YouTube y también en Facebook, respecto a esta fecha del 21 de agosto, que según el libro de Urantia es ni más ni menos que el natalicio, el cumpleaños, la Navidad, la natividad de Jesús de Nazaret. Imagínense ustedes, es válido poner arbolito y tener cena. Así que, amigos, continuamos con Misterios al Atardecer. No se vayan. Accede al texto íntegro de la quinta revelación, el libro de Urantia, en urantia.org/es. 99.5 Los Andes, Lima Sur, se encuentra con Misterios al Atardecer. Sombras viniste
tiento mi alma de rodar en vano. Tú que mi corazón piensa, amanece y yo ya no retengo nada de mi malestar, de millones de años. ¿Dónde está mi nudo de pena ante ti, omnicromático? Que no me importe ahora tener lo que quiero, si ahora en tu amor muero. Palidece el sol con tus mejillas santas, ceden las hojas a tu caricia tibia. ¿Dónde está mi mariposa interna para entonar tus frecuencias? Enigma musical en Misterios al atardecer. ¿Quién manchó de vino el mantel? ¿Quién dijo que brincaría de la luna? ¿Quién lentamente cortó el pastel? ¿Quién persistente excavó fortunas? ¿Quién pequeña orinaba en la cama? ¿Y quién con destreza moldeaba la arcilla? ¿Quién siempre era la sobria y la sana? ¿Y quién se conformó con ser más sencilla? ¿Quién se escondía entre muchas telas? ¿Quién con su abuela aprendió a coser? ¿Quién tenía miedo a apagar las velas? ¿Quién siempre tapaba la boca al toser? ¿Quién conocía en mi juventud? ¿Quién creó en mi un pequeño mundo? ¿Y quién me cuidó en mala salud? ¿Y quién se me fue en solo un segundo? serás tú quien conocí en mi juventud, quien creó en mí un pequeño mundo, quien me cuida en mala salud,
se me fue en solo un segundo. Quien conocí en mi juventud